Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a esta nueva unidad de nuestro diplomado en biomagnetismo sinergial. Mientras vas practicando tanto el rastreo biomagnético como el rastreo bioenergético y poco a poco vas obteniendo mayor experiencia y experticia en ello, es bueno que vayas familiarizándote con el efecto, con las consecuencias que pueden producir algunos virus, algunas bacterias, parásitos u hongos en distintos pares. Sabemos que cuando el par está polarizado es un lugar y ambiente propicio para la proliferación de este tipo de microorganismos patógenos, ¿verdad que sí? Muy bien, ahora lo que vamos a conocer es precisamente algunos de los efectos que estos microorganismos, que estos gérmenes, que estos factores patógenos con vida propia pueden producir. Es muy bueno que te aclares desde este momento que cuando cualquiera de estos pares nos sale alterado en medio de un rastreo, no significa necesariamente, no es algo sine qua non el que exista allí la presencia de tal microorganismo asociado con el par. Pero sí nos está indicando que es un ambiente propicio para su proliferación. Y de no equilibrar ese par, muy probablemente sí podamos albergar la vida de ese virus, de ese microorganismo, bacteria, hongo o parásito, lo que sea, en esa zona. Y por supuesto, al activarse, podrían generarse este tipo de consecuencias o este tipo de sintomatología. No obstante, habrá muchos casos en los que sí coincida con la existencia de estos microorganismos. Pero en el fondo, a nosotros, ni siquiera al consultante, nos importa si está o no está, si está haciendo vida o se está proliferando o no ese microorganismo o esos microorganismos, porque realmente lo que nos interesa es el resultado. Si el resultado, después de presentar esos pares alterados y equilibrarlos, es una recuperación, una restauración de la salud, ¿qué importa si estaba el par desequilibrado por la presencia o no de estos huéspedes? No sé si me explico. Eso no es relevante. Por lo tanto, no tenemos que estar comunicando al consultante, mira, es posible que tengas el virus de la rabia porque te acaba de salir alterado este par específico y en ese par generalmente se alberga ese tipo de virus. O tienes tal bacteria porque me acaba de salir alterado este par, que está relacionado directamente con la ubicación natural de esa bacteria o de ese hongo. No hay que decirlo, no hace falta. Nosotros tenemos que limitarnos a hablar en términos de pares. ¿Te han salido tales pares alterados? Estos pares alterados pueden estar relacionados con cierta sintomatología. Los vamos a corregir a nivel de restaurar su pH. Vamos a equilibrar esa zona, a modo que el mismo organismo a partir de allí se vaya recuperando, se vaya sanando, se vaya regenerando. Y ya, lo importante es el resultado. Para no enredarnos y sobre todo para no caer en el error de estar entrando en contradicciones con la medicina oficial, porque muchos de los diagnósticos podrían no coincidir con la medicina oficial. Y esto no traería ningún beneficio. De tal manera que nosotros vamos a limitarnos a hablar de pares. Tales pares están alterados, vamos a equilibrar esos pares. De esa forma nos curamos en salud
Y adicionalmente, como lo comenté en alguno de los videos anteriores, estamos también restándole, o mejor dicho, ahorrándole toda la toxicología natural que sale y que fluye en un organismo cuando se entera de la presencia de algún indeseable, de alguna bacteria, de algún virus en su cuerpo. No sabemos cómo lo va a tomar el consultante. Y muchas veces, en función a las creencias o conocimientos, entre comillas, que pueda tener este consultante asociado a ese virus, imaginemos el VIH-2, por ejemplo, que lo tenemos ahí en pantalla, no sabemos si sus creencias pudiesen tener un impacto muy fuerte que genere una inmunodepresión o el debilitamiento de su sistema de defensas, y eso traiga una consecuencia posterior y absolutamente nefasta. Si nos limitamos a simplemente comunicar cuáles son los pares que hemos encontrado alterados y que vamos a dedicarnos a equilibrarlos, nuestro consultante no va a tener ningún impacto por diagnóstico, impacto emocional, impacto fisiológico, impacto inmunológico. Simplemente se le explica al consultante que la gran mayoría de los seres humanos, en un 90 alto por ciento, siempre tenemos pares alterados, lo cual no implica necesariamente una enfermedad, pero sí implica que hay un terreno fértil para ello. No nos compliquemos, simplemente explicamos que esos pares los vamos a trabajar para llevarlos a su sano equilibrio a nivel de pH, un pH que llamamos neutro, generalmente ubicado en más o menos 7,3, y ya. Bueno, sin embargo, nosotros, como biomagnetistas, debemos tener ciertos conocimientos y debemos complementar lo que hacemos con una buena base teórica. Como ya decía al principio, no porque estos pares que voy a estar compartiendo en este video y en los próximos salgan alterados, no significa que esté allí la presencia del virus. Y si está la presencia del virus allí o del microorganismo, sea cual sea, no implica necesariamente la misma y exacta sintomatología. Recordemos que cada persona es distinta y que cada persona tiene un sistema de defensas distinto y cada persona puede responder de una u otra manera a el mismo cuadro. De hecho, generalmente existen muchísimas circunstancias en el mismo organismo simultáneamente que ya de por sí generan muchas diferencias. Pero bueno, lo único que en este caso vamos a hacer nosotros es aprender lo que oficialmente dentro del biomagnetismo médico que ha ido enseñándonos el doctor Gois se ha reconocido. ¿Por qué? Porque hay muchísimas coincidencias, porque estadísticamente ya se ha comprobado, porque muchos de estos pares al ser corregidos, esta sintomatología ha desaparecido, porque se ha comprobado también la presencia de estos microorganismos y luego los mismos han sido eliminados posterior a equilibrar estos pares. Es decir, estamos hablando de 30 años de ensayo y error, de estadísticas, de mediciones, de comprobaciones, de pruebas, de experimentos, y por eso es que nos podemos ya apegar oficialmente a este criterio. No obstante, siempre sin generalizar, tratando el tema con guantes de seda, con mucha ética y con mucha responsabilidad. Muy bien, en este sentido comenzamos con el par aductor-aductor. En ese par es donde se ubica generalmente el VIH tipo 2. No es el VIH normal que conocemos que está relacionado con el SIDA, no. Sin embargo, genera sintomatología también. Este virus que se ubica generalmente en ese par puede
ocasionar peores consecuencias cuando está en resonancia con el timo. Si tuviese resonancia con el timo, ahí sí hay grandes probabilidades de que la persona esté infectada con el VIH normal, el que conocemos, el famoso SIDA, ¿no? O que genera el síndrome de inmunodeficiencia. Pero en este caso, cuando lo encontramos en aductor-aductor, no ocurre nada de eso, no tiene nada que ver. Se ha presentado casos en donde se ha confundido la medicina oficial, por decirlo así, y han tratado al paciente desde la perspectiva de ellos como si tuvieran un SIDA, porque notan la presencia de este virus. Le dicen que, bueno, que probablemente era sintomático, pero que lo tienen. Y resulta que cuando van a un biomagnetista, le impactan esta zona, el consultante termina sanándose prácticamente de forma muy, muy inmediata. Pero bueno, entendiendo que no es el mismo VIH tradicional que conocemos, entendemos que en este par, en esta resonancia, en esta ubicación, se alberga este VIH tipo 2 y puede generar escozor, irritabilidad, comezón en las ingles, prurito y comezón vaginal, también comezón en el pene, trastornos en la uretra o en la vagina, trastornos digestivos, puede generar distensión del abdomen, sangrado rectal, se puede relacionar con actividades micóticas en el cuerpo o con la proliferación de ciertos herpes, diarrea, inclusive con diabetes falsa. ¿Por qué le llamamos diabetes falsa? Porque en la experiencia del biomagnetismo, muchas veces han llegado personas que han sido diagnosticadas con cuadro de diabetes, que sabemos que la ciencia oficial o la medicina oficial alopática considera que no es curable, sino solo es tratable, pues afortunadamente ha ocurrido no una vez, sino muchísimas veces, que al impactar este par, la persona comienza a procesar muy bien sus niveles de azúcar en sangre. Por esta razón, el doctor Goiz le ha llamado diabetes falsa, porque puede presentar los síntomas de la diabetes, razón suficiente para que después que se hagan algunos exámenes, la alopatía considere que la persona es víctima de un cuadro diabético y resulta que luego ha resultado no ser una verdadera diabetes, sino que la presencia de este virus en aductor-aductor había generado esa sintomatología y había afectado el funcionamiento del páncreas. También se ha encontrado que cuando este virus se une a otro, puede generar resequedad vaginal o anal. En el par agujero-agujero tenemos el Giardia lamblia. Este parásito se contagia por medio de alimentos contaminados y puede producir náuseas, puede producir mucho dolor estomacal, mucho vómito con diarrea. Muchas veces cuando una persona va y come en la calle y llega con muchísimo dolor, puede resultar que haya sido contagiado por este parásito. En la zona anexo ano se ubica un virus llamado paramyxovirus. El paramyxovirus puede generar comezón, cólicos, irritación, resequedad de los órganos sexuales, mucosidad vaginal, quistes en los ovarios ya cuando va a niveles avanzados, cólicos, fístulas anales, etc. Angina
que sabemos también que es un reservorio, puede albergar al herpes tipo 2. Este es muy común. Es precisamente el que se manifiesta en la boca como llaguitas, ¿no? Como lesiones que son muy visibles. Generalmente la persona ya lo tiene y con algunas circunstancias que varían, contacto con otro pH o de pronto van a la playa, etcétera, hay algunos cambios que se hacen y reactivan nuevamente el virus. Y es cuando hay una manifestación. Por eso ese virus va y viene. Esa ulceración que va generando es porque el virus siempre ha estado allí. Personas que conocemos o consultantes que nos comentan que permanentemente les sale este tipo de manifestación en la boca, incluso puede generar estomatitis, ulceración de vesículas en la laringe, etcétera, ¿no? Entonces, pues, personas que nos comenten esto, probablemente impactando ese reservorio, nos vamos a dar cuenta que el mismo está alterado. Ya conocemos muy bien todo lo que hay que hacer, primero los reservorios, luego el rastreo completo, etcétera, pero es para ir teniendo una idea. En ángulo a ángulo se ubica la famosa bacteria Streptococcus, que es la que ocasiona la gingivitis o el mal aliento, o esas personas que cada vez que van a cepillarse y se enjuagan su boca, pues notan que el agua sale roja porque hay un sangrado. También mucha fragilidad, mucha hipersensibilidad en las encías. Cuando se están cepillando lo pueden notar, o cuando están comiendo pan o algo que sea un poco duro, también sienten que sus encías están sufriendo inflamación. Esto puede ocasionar que se aflojen los dientes, la famosa enfermedad periodontal. Evidentemente puede ocasionar problemas en garganta, y como todo eso está vinculado también en la nariz y también en los oídos. Cuando una persona tiene Streptococcus, este se ubica en este par. ¿Correcto? Muy bien. En el ano es donde se ubica el famoso virus del papiloma humano, el VPH, o como diríamos en Venezuela, el VPH. Afortunadamente, aunque en la alopatía se ha considerado que este virus no se puede erradicar, sino simplemente controlar, y entonces utilizan unos sistemas un poco invasivos y fuertes, como la cauterización de sus manifestaciones externas o internas. Hay otras cosas últimamente, tengo entendido. Tenemos la suerte en el biomagnetismo que, como por excelencia, la impactación de los pares, generando un terreno infértil para la presencia y habitabilidad de cualquier virus, el mismo muere, pues el papiloma humano no es la excepción, también se erradica con el biomagnetismo. Y son miles y miles y miles de casos de personas que han podido sanar su VPH con el biomagnetismo. Bueno, este se ubica justo allí, en ese par, en el ano-ano. Es delicado porque con el tiempo puede generar no solamente las famosas verrugas, que estéticamente son bastante complejas, sino también miomas, quistes, pólipos, el famoso ojo de pescado en la planta del pie, que es altamente molesto, y ya en un nivel extremo, cáncer cérvico uterino. Así que bueno, es muy importante tomar muy en cuenta que si este par sale alterado, pues impactar todos los reservorios y ya los protocolos que ya conocemos. En el ano píloro se ubica un hongo, una levadura.
Y pues generalmente se manifiesta en el abdomen, mucha inflamación en el abdomen, mucho dolor, muchas molestias. En el antecuerno, ahí están viendo en la imagen, se ubica la bacteria Aerobacter aerogenes. Y esta bacteria es muy curiosa porque ella genera trastornos de conducta y de motricidad. Personas que empiezan a tener disfunciones motrices de pronto, les falta coordinación y pueden preocuparse por eso. No solo eso, además podría en un nivel avanzado generar un tumor intracraneal y por supuesto generar daños en el sistema nervioso central. Encefalitis falsa o meningitis falsa. ¿Por qué? Por lo mismo. Se ha encontrado en muchísimos casos personas diagnosticadas con encefalitis o con meningitis y luego de haber sido impactados en ese par con los imanes, resulta que la persona ha podido recuperarse. Por eso se le llama así. El virus de la viruela, el famoso virus de la viruela, el que se supone ha sido casi erradicado gracias a la vacuna, se ubica en apéndice lengua. La realidad es que muchos virus han sido modificados. Ellos mismos son capaces de mutar muchas veces y de transformarse, sobre todo cuando son combatidos, como por ejemplo con una vacuna. El caso de la viruela genera problema exantemático, dermatitis atópica, esas personas que dicen que tienen pieles atópicas. El famoso herpes labial también podría ser una consecuencia de este virus. La apendicitis, en el biomagnetismo existen muchos testimonios de personas que en la raya han podido librarse de una operación en cuanto a la extracción del apéndice, de la extirpación de la misma. Sabemos que esto es delicado. Cuando hay un dolor en el apéndice, pues hay que operar, ¿no? Hay que intervenir quirúrgicamente y sacar eso porque si no se convierte en una peritonitis. Pero personas que han comenzado a sentir dolores a nivel estomacal y eso, resulta que este par ha estado alterado, se corrige y con el tiempo pues la persona se normaliza y se ha salvado. Pero no es muy frecuente porque generalmente cuando el apéndice molesta mucho ya hay que intervenir. Bien, uretritis o problemas en el pene, vaginitis, verrugas planas, erupciones. Puede también simular una hepatitis. Esto es una buena noticia, entre comillas, porque muchas veces impactando ese par, apéndice, lengua, personas se han sanado de hepatitis y finalmente le podríamos decir hepatitis falsa, ¿no? Porque generaba la misma sintomatología. Por supuesto, fiebre. Esta viene con dolor de cabeza, malestar general, trastornos digestivos asociados, que es lo común en todo lo que ocurre en esa zona. Tenemos también una bacteria que es un poco más complicada de pronunciar, Staphylococcus aureus coagulasa positiva, que se ubica en el apéndice pleura. Esa sí genera apendicitis directamente. La pleuritis, el derrame pleural, problemas respiratorios, septicemia. También se ha conseguido que en personas que han sido diagnosticadas de falsa diabetes o falso reumatismo está este par alterado, es decir, con mucha probabilidad de la presencia de esta bacteria, Staphylococcus aureus coagulasa positiva. Y es muy grave cuando se asocia con el par pericardio, con el punto del pericardio, porque ahí puede generar cardiopatías. Así que esta es un par que hay que tomar muy en cuenta, hacerle mucho seguimiento. Es importante, por eso también,
que nosotros como biomagnetistas conozcamos a fondo esta parte teórica, porque eso nos permite evaluar sin transmitírselo ni comentárselo directamente al consultante para no hacerlo entrar en pánico y generar toda la respuesta biológica negativa que sabemos que debemos ahorrarle, pero sí nos permite a nosotros tener una guía en cuanto a la importancia de hacer seguimientos rigurosos en función a algunos pares más que otros, por supuesto, que pueden ser más inofensivos. Bien, en el par apéndice testículo derecho, y en el caso de la mujer sería apéndice vagina, tenemos la vaccinia. Esta es la famosa enfermedad exantemática. Puede simular una dermatitis atópica. Muchas personas que tienen dermatitis y no la logran controlar y por supuesto van al dermatólogo y este les refiere algunas cremas, cremas precisamente para pieles atópicas, etcétera, todo lo que sabemos, pues resulta que terminan sanándose cuando se impacta este par. Pero cuando este par se asocia con un hongo, puede producir el famoso síndrome agudo respiratorio severo. Fíjense cómo puede generarse distintos cuadros en función a la simbiosis entre distintos microorganismos. Muy delicado. En el apéndice timo tenemos un par muy especial. El apéndice timo es un par que cuando sale alterado significa que el sistema inmunológico no está funcionando muy bien. Si lo impactamos, vamos a mejorar, por supuesto, la respuesta del sistema inmunitario. Esto significa que cualquier enfermedad severa que el consultante pueda tener, en donde se requiere un sistema inmune lo mayor fortalecido posible, evidentemente nosotros podemos impactar este par, incluso aunque no saliera alterado, simplemente para generarle un terreno biológico muy positivo y permitir así que el mismo organismo sea capaz de recuperarse o que ponga todo de su parte y articule toda su potencialidad al respecto. Cualquier enfermedad, cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de enfermedad autoinmune, la misma diabetes, la misma esclerosis múltiple, la famosa artritis reumatoidea y todo eso, siempre es bueno fortalecer al organismo en cuanto a su respuesta inmunológica impactando este par. Este es un par especial. Existen otros pares especiales que podemos ir impactando para corregir y ayudar en ciertas anomalías. En el par Aquiles, que estás viendo allí, se ubica la chigela, la que produce chigelosis, que se manifiesta en el tubo digestivo, en la zona abdominal y en la zona anal, que también puede derivarse en diarrea severa y obviamente deshidratación, un dolor en la parte baja de la espalda, cefaleas, muchas náuseas, malestar general o falsa salmonelosis. Luego tenemos un par que es complejo. Este par se puede ubicar en distintas partes. Siempre ubicamos el positivo en el nervio inguinal y el negativo lo vamos a ubicar en la articulación afectada. ¿Qué ocurre? Que el reumatismo se puede manifestar como dolor en muchísimas articulaciones, de tal manera que podemos, en este caso, colocar el positivo ahí en el nervio inguinal y luego en distintos lugares en donde hay dolor articular, el negativo, haciendo como una especie de circuito, permitiendo que se vaya mejorando la zona a modo de que el mismo cuerpo sea capaz de ir sanando. El par Atlas-Atlas es un par también especial. Es un par que regula sexualmente.
tanto lo mucho como lo poco. Si una persona tiene una libido muy alta y que esa libido genera pues ciertos problemas porque hay una actividad y una frecuencia muy alta, probablemente dispareja con la de la persona con quien comparte, o esta persona está sola y eso le mantiene muy activo y se desenfoca para otras actividades porque conocemos que esa parte llama mucho ya que es instintiva. Bueno, esto puede regular esa alteración. Si es una mujer que llamamos ninfomanía, lo mismo. La ninfomanía es muy dura para las mujeres. Y en este caso, con el atlas atlas, allí en la parte posterior de la cabeza, se regula generalmente cuando hay mucha libido sexual. En el hombre, por ejemplo, exceso de erección, que a ningún hombre nos disgusta eso, pero muchas veces eso puede convertirse en priapismo. Y bueno, lo normal, ¿no? Lo que esté siempre, que no, que no falte, pero que tampoco sobre para que no genere problemas. La frigidez, que sería el caso contrario, cuando no hay deseo sexual, cuando no hay apetencia sexual, cuando no hay mucha libido, también se regula. Y por supuesto, cualquier disfunción que pueda estar asociada a ese hueso, atlas. En la axila se ubica el famoso virus de la rabia, que conocemos también. Este virus, que generalmente se transmite del animal al hombre, él ha modificado mucho su sintomatología, evidentemente porque hay un control y porque hay una vacunación estricta y pues ya él no genera los mismos efectos que quizás en otrora tenía. Este virus de la rabia puede generar muchas, pero muchas consecuencias adversas aún, y que además cuando se asocia con otros microorganismos en bioresonancia es aún mucho más perjudicial. Por eso hay que tomar muy en cuenta cuando una persona tiene alterado el par axila-axila. Por ejemplo, como pueden ver allí, trastornos laríngeos diversos, insuficiencia respiratoria, otitis, cistitis crónica, personas que permanentemente tienen infección en la orina o personas que permanentemente están teniendo inflamación a nivel del oído. Problemas en el sistema nervioso central, personas que empiezan a entrar en estados agresivos, ansiosos, muy alterados, problemas neurológicos, confusión mental, agresividad repentina, alteraciones en en la glándula tiroides, paratiroides y parótidas. Bueno, aquí realmente se refiere al par, ¿no? Alteraciones en el punto tiroides, paratiroides y parótidas. La retinitis pigmentaria, que son esas lucecitas que la persona ve y no logra ver bien porque tiene un montón de lucecitas molestas. Personas que generalmente tienen hipersensibilidad hacia la luz, les cuesta mucho, por ejemplo, ver la luz del sol, incluso indirectamente, cuando vienen de despertar y han estado sometidos a una oscuridad, les cuesta mucho asimilarlo, o les molesta también el brillo de la pantalla de su ordenador, de su tablet o dispositivo celular, etcétera. También puede generar problemas de piel, problemas alérgicos, neumonía, lupus o el famoso Alzheimer. Hay personas que han llegado a un biomagnetista con un cuadro de lupus y al impactar axila a axila, estas personas han podido curarse. Son muchos los casos, evidentemente conjuntamente con los otros pares. Recordemos que estamos por responsabilidad, por nuestra propia capacitación, por tener conocimientos que nos permitan ser más profesionales, más capaces, mayor facultados y tener un mayor conocimiento, estamos aprendiendo todo esto, pero no necesariamente para que lo comuniquemos ni para que nosotros tampoco
dramaticemos con estas cosas, sino para mejorar nuestro nivel de responsabilidad y compromiso con nuestros consultantes. Nos vemos en el próximo video.